¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos listos para iniciar nuestro servicio de predicación en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar de pie, de cantarle, de leer su palabra. Es una gran bendición para nosotros. Espero que usted también sienta ese gozo por estar de pie esta hermosa mañana. Así que le damos gracias a nuestro Dios y lo invitamos a que esté atento a los estudios que se está llevando a cabo. Yo creo que este domingo en la tarde se va a llevar a cabo el estudio que teníamos el lunes, porque hay un gozo en mi corazón de que ya voy a trabajar en el día así que ya mejor el domingo en la tarde vamos a compartir el estudio. Así que lo invito a que le ponga empeño a su clase y que comparte ese gozo conmigo también, porque es una respuesta a las oraciones que nosotros estamos llevando como familia. Así que le doy gracias a nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios también y enseguida cantamos 3 alabanzas a nuestro Dios. Querido Padre que moras en los cielos, en estas horas estamos muy agradecidos contigo. Gracias por tu amor, tu misericordia y por esta oportunidad que nos das, Señor, de abrir los ojos y ver tus maravillas, ver este hermoso día que nos das. Señor, recibe la honra, recibe la gloria, Señor, en este hermoso momento. Ya que vamos a cantarte, vamos a leer tu palabra y lo vamos a hacer, Señor, exclusivamente para ti, porque estamos agradecidos como hijos tuyos. Bendice a cada uno también de mis hermanos, quienes en este momento están listos escuchando tu palabra. Señor, bendice, Señor, a cada uno de ellos. Y si hay alguna necesidad también, Señor, súplela, te lo rogamos encarecidamente, oh Dios. Quédate con nosotros, oh Dios, ya que vamos a alabarte en este momento. Te lo rogamos todas estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno número 1. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo.
alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué no? Cuando cantamos, decirle a Él quién es. Dice aquí Dios omnipotente. Y es maravilloso tener un Dios como Él. Himno número 20. ¿Cuán grande es Él?
Jehová y digno de suprema alabanza. Salmos 48:1. Ahora vamos a cantar el coro al estar aquí. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti,
Amén. Vamos a dejar el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Espero que estén muy contentos desde su casa, que estén muy felices, pues con tantas bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Y como no, pues sí, a lo largo de esta semana, pues hemos visto cómo la mano sanadora de Dios ha estado en cada uno de sus hijos. Y es para mí un gran gozo estar delante de su presencia, como dice la alabanza, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana, pues los quiero invitar a que me acompañen al libro de Marcos, a meditar en la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, del 1 al 17. La palabra de Dios dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de bañado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprediándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, y a unos mataron, y a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esas cosas maravillosas a nuestros ojos. Y procurá prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándoles se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo a ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con qué verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César y no daremos o no daremos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Señor mi Dios, que estás a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por cada bendición que has tenido con nosotros, Señor, por no quitar tu mano poderosa de nosotros, Señor, por tener misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, por estar siempre con nosotros en esos momentos más difíciles, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, por tener misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, por no dejarnos en los momentos en que más necesitamos de ti, Señor. Te pido, pues, que en esta mañana, Señor, seas tú el glorificado y honrado, Señor mi Dios. Te pido que sea tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido que ablande nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y lo podamos poner en práctica con aquellos que más necesitan de ti en estos momentos, Señor. Permítanos compartir un poco de lo mucho que has hecho por nosotros, Señor, aquellos que necesitan más de ti, Señor mi Dios. Te pido que este mensaje llegue a cada uno de tus hijos que necesitan de ti, Señor mi Dios, y que esto sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos, Señor, en esta semana, mi Dios. Quédate pues con nosotros, Señor, y te pido que bendigas a tu hijo que trae el mensaje en esta mañana, mi Dios. Te doy gracias por todo eso y te pido esto en santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu atención, hermano. Y es así como dejo el tiempo al hermano que trae el mensaje. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente en este día que nos dice la palabra, que es el día que preparó el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que damos gracias a Dios por esa gran bendición que nos concede de reunirnos de esta manera
como lo hemos estado haciendo ya, pues ya bastante tiempecito, a raíz de esta situación que se presentó, pero damos gracias a Dios porque nos ha permitido ese privilegio de hacerlo de esta manera. Así que, hermanos, reciban un saludo, que Dios les bendiga grandemente y esperamos que estén bien todos, gozando de la presencia de Dios en sus vidas. Muy bien, mis amados hermanos, bueno, pues todo tiempo llega y todo llega también a su término. El día de hoy vamos a cerrar esta serie que presentamos durante todo este mes, acerca de Descubre una vida generosa, y damos gracias a Dios porque hasta un servidor ha sido cimbrado hasta los pies, de pies a cabeza también, porque nuevamente Dios habla en nuestras vidas y nos exhorta, nos lleva a entender algunas cosas que quizás a veces no se consideran o no se entienden, pero gracias a Dios porque nos habla también y hemos visto su accionar en nuestras vidas, y doy gracias a Dios por esa gran bendición de saber que Dios sigue tratando con un servidor y bueno, pues un siervo inútil delante de Él, pero aquí estamos por la gracia de nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor, pero antes vamos a dar unos pequeños mensajes o anuncios que ya hemos compartido. Recuerden que esta semana estaremos concluyendo la jornada de oración por 10 motivos que compartimos al principio del mes. Yo espero que estemos con toda fidelidad cumpliendo este propósito para la honra y gloria del Señor, y que Dios se siga manifestando, ¿verdad?, de las diferentes formas y diferentes maneras. Así que continúen, hermanos, esta semana todavía que se acerca, oremos todos los días de 7 a 9 de la noche. Muy bien, otra de las cosas que también queremos compartir, hermanos, es que estamos orando. Dentro de los motivos de oración hay uno especialmente muy particular, acerca de la reanudación de las actividades de la iglesia. El próximo 18 del mes que viene estaremos iniciando nuestras reuniones de forma congregacional. Así que estamos haciendo los preparativos para que todo pueda ser posible. Así que estaremos haciendo pues un aseo exhaustivo en las instalaciones del templo para que todo esté en las condiciones que se necesitan y que podamos de esa manera adorar a nuestro Dios con toda la confianza, pero también con toda la intención de nuestro corazón en ese día. Y bueno, les invitamos que los que puedan venir, ¿sí?, y que no tengan ninguna complicación o situación de salud, vénganse, por aquí los esperamos. No así si alguien está todavía con alguna situación de salud o tiene alguna otra cosa que le pudiera contraer con un contratiempo, absténgase todavía. No hay problema, seguiremos transmitiendo. De hecho, el culto de ese día domingo se va a transmitir y se va a hacer llegar para los hermanos que no van a poder venir. Pero los que puedan venir, vénganse, y aquí los esperamos. Y bueno, ya estando aquí ese día, estaremos teniendo pues todos los elementos necesarios en cuanto a sanitización, el gel antibacterial, la mascarilla, en fin, todo eso estará disponible a la entrada del templo para que, si usted se olvidó, no importa, ahí va a haber alguna de estos materiales. Así que estemos orando para que podamos estar ese domingo 18 iniciando. Empezamos ese primer domingo, hermanos, a las 11 de la mañana. Solamente ese primer domingo empezamos a las 11 de la mañana. El siguiente domingo sí ya empezamos a las 10 con el estudio de la escuela dominical. Solamente por inicio, en esta ocasión es a las 11 de la mañana el primer culto que tendremos de reanudando las actividades de la iglesia. Muy bien. Y damos gracias a Dios también, hermanos, y por qué no compartirlo. De hecho, nuestro hermano ahorita nos lo acaba de compartir también. Hermanos, de veras, Dios se está moviendo grandemente. Dios está tratando contigo y conmigo. Dios está contestando. Dios está moviéndose de una forma maravillosa. Vimos también una hermana que nos compartió, Carmen, su cáncer desapareció. Damos gracias a Dios por el milagro y las cosas que está haciendo de muchas formas y de muchas maneras. Hermanos, y sigamos confiando, sigamos orando a nuestro Dios. Así que estamos contentos, hermanos, de ver esta mañana por lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y bueno, hermanos, vamos a entonces, pues la generosidad. Hemos tocado este tema de la generosidad y que debe ser un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida y queremos, a la luz de la palabra del Señor, pues encontrar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en que estamos concluyendo también pues este precioso tema
que el Señor nos puso en el corazón para compartirlo. Así que continuamos con este tema de la generosidad y hermanos, entre más se profundiza uno en este tema, más se descubre, ¿sí? Y a veces conocemos, creo que es lo que nos está pasando, a veces conocemos cosas muy superficialmente en cuanto a la palabra relacionado a este tema, pero hermanos, cada vez Dios sigue afianzando y nos sigue desafiando también para que cambiemos, para que caminemos de acuerdo a su voluntad y de esa manera podamos nosotros estar realmente inmersos en ese ámbito de su voluntad. Y esta área de la generosidad, creo que a usted y a mí nos ha mostrado el Señor que esto debe ser también parte de un estilo de vida, de un creyente, de un verdadero hijo de Dios que ha confesado a Cristo como su Salvador personal y que debe saber que vive una vida diferente, ¿sí? Y que debe de notarse precisamente eso, ¿sí? De que está viviendo en el ámbito que no es de este mundo, sino que hoy conocemos como el reino de Dios. Y tú y yo somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que entonces cuando tú y yo creemos en Cristo, pues hemos sido transformados, cambiados completamente, y dice que somos personas nuevas, somos hechos nuevos, y así dice la palabra, ¿sí? Somos nuevas criaturas. Por eso el problema es que cuando mencionamos estos aspectos como lo que estamos hablando el día de hoy acerca de la generosidad, mis amados hermanos, nuestro pensamiento primero es, como dije entre semana y en los otros temas que hemos tocado, pues es el dinero. Pensamos que es el dinero todo el tiempo, pero hermanos, hay tanto que decir y a veces nos predisponemos cuando esto se trata de esa manera o se toca en ese sentido, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender más acerca de esto y que no solamente es el dinero, sino que Dios nos dice que es una tarea, que es un estilo de vida el que debemos nosotros vivir a raíz de lo que nos dice Él en su palabra. Así que entonces vamos a tocar el tema el día de hoy, hermanos, y bueno, el tema es la vida y su propósito. La vida y su propósito. Estamos meditando ahí en Marcos capítulo 12, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice el Señor, hermanos, acerca de ese compromiso que debemos tener cada uno de nosotros y que nos debe de despertar, ¿sí? Para que haya una verdadera renovación en esta área de nuestras vidas, porque es por medio de su gracia que ha derramado en nuestras vidas el que cada uno de nosotros en ese diario vivir debe haber esa inspiración y debe de haber esa palabra suya tratando con nosotros y llevándonos en ese camino de santidad y de esa manera poder nosotros entender este propósito de nuestras vidas. Y este pasaje que nuestro hermano leyó hace un momento nos habla precisamente de eso. Es una parábola, ¿sí? Y al mismo tiempo una pregunta que nos ayuda para que reconozcamos nuestra necesidad de realizar precisamente esta jornada, esta tarea de vida que realmente debe ser significativa cuando un creyente, un hijo de Dios, realmente descubre, ¿sí? Que su vida, sí, es algo importante que tenemos de Dios y por lo tanto hay un propósito ahí. Y si su vida llega a descubrir la generosidad en todos los ámbitos de lo que se debe tratar, hermanos, creo que va a ser algo bien interesante, algo desafiante, pero también algo que va a trascender más allá de las cosas. Y este pasaje, hermanos, que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Nos debe de ayudar a reconocer, ¿sí? Nuestra necesidad de llevar a cabo esos cambios que necesitamos hacer. Tú y yo sabemos la forma en que Dios nos ha hablado y qué áreas ha tocado de forma específica en cada uno de nosotros y de qué forma quiere que tratemos estas cosas. Así que no solamente nos demos a la tarea de conocer la teoría en base a la palabra de lo que Dios está diciendo, sino como dice Santiago, lo llevemos a la práctica. Y entonces esto redunde en verdaderos cambios, ¿sí? Que traigan una vida que se avive a través de la fe puesta en el Señor y entonces las cosas pues sean realmente transformadas. Así que entonces vamos a
a ver en primer lugar, mis amados hermanos, entender, como ya dijimos en los primeros temas, es que la vida, hermanos, no nos pertenece. En primer lugar, va a ser pequeño el mensaje, pero creo que vamos a entender mucho lo que Dios nos dice. La vida no nos pertenece. Ese fue el principio. Y todo principio, hermanos, pues en la palabra de Dios. Aquí está todo desde el inicio, de donde debemos comprenderlo. Y vemos aquí entonces en esta parábola que se aborda una circunstancia muy común en aquella época, porque se daba todo este tipo de cosas, y el Señor usa algo para enseñar algo que Él quería que se entendiera, y es una parábola que decir, ilustrar algo para dar a entender alguna otra cosa importante. Y en aquel tiempo, hermanos, los dueños ricos, ¿sí?, tenían la posibilidad de arrendar sus propiedades, ¿sí? Así que entonces los labradores que no tenían tierras, que sabían laborarla, que sabían el ejercicio de esta gran tarea, entonces eran llamados, y el arrendador les decía, pues aquí están mis tierras, para que las trabajen, las arrenden, y entonces hacían un trato, una negociación, de alguna manera, para entonces ellos se quedaban ahí y el dueño pues se iba, ¿sí? Entonces vemos precisamente que este pasaje nos habla precisamente de eso, la parábola de estos labradores, ¿sí? Y bueno, hay un calificativo ahí para ellos, pero queremos decir con esto que al final de esa cosecha que ellos deberían de llevar a cabo, ¿sí?, porque el día de hoy también hacemos nosotros todo ello en relación a ese concepto de cosechar, como decía yo entre semana también en algunos de los temas, en cuanto a sembrar y cosechar, ¿sí? Entonces, hoy hacemos alguna cosa y como decíamos, estamos sembrando. ¿Y qué esperamos? Esperamos cosechar, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos frutos que se obtienen entonces puedan ser repartidos entre quien sea necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque pues es el fruto de una cosecha, ¿no? Pero estos trabajadores, como decíamos, ¿sí?, no eran dueños. Eso es lo primero que tenemos que entender. No eran los dueños, ¿sí? Por lo tanto, hubo ese convenio y así se entendió. Así que entonces vamos a ver estas enseñanzas de esta parábola, y como decía entonces, lo primero es, la vida no nos pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente somos, ¿qué?, administradores. Esto lo hemos recalcado bastante, hermanos. Somos solamente administradores de algo que le pertenece a Dios. Por eso nuestra vida en realidad, hermanos, no es nuestra. Eso lo decíamos el viernes también. Y no podemos ignorar esta verdad que nos dice la palabra, que es fundamental y es lo que lleva a muchos, ¿sí?, a existir incluso, déjeme decirle esto, a veces de una forma muy superficial, ¿sí? Y tratando en el aspecto de la vida cristiana, a veces hemos caído en esa tendencia y en ese formato superficial de una vida que no está viviendo plenamente, una vida que, entendiendo que no es nuestra, que la tenemos de Dios y que por su gracia estamos aquí, entonces nos damos a la tarea de una existencia superficial, sin propósitos eternos a veces. De ahí que le batallamos, hermanos, porque no hemos llegado a entender esta realidad. Por eso, cuando se habla en este pasaje de la viña, ¿sí?, de esta parábola que el Señor narra, ¿sí?, pues cuando habla de la viña representa nuestra vida. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Cuando habla de la viña, se trata de nuestra vida. Y lo interesante que yo veía aquí en el pasaje, porque menciona tres cosas importantes ahí. Menciona una cerca, menciona también el lagar y menciona la torre. Y esto es sinónimo, mis amados hermanos, de las 1,000 bendiciones que Dios dispone y que nos ha dado como una preparación para lograr el éxito en la vida, y entender que aunque no es nuestra la vida, Dios la ha puesto en nuestras manos y nos la ha concedido para que alcancemos un propósito bien claro, bien entendido de qué se trata nuestra vida cristiana. Por eso cuando creímos en Cristo y le conocimos, entendimos muchas cosas. Yo lo entendí bastante. Y déjeme decirle que desde entonces ha sido muy significativo cada paso en mi vida
que he estado dando, ¿sí? Desde el ámbito personal, desde el ámbito familiar, desde el ámbito laboral, he visto, hermanos, que las cosas todas se relacionan y tienen que ver con una integridad de vida. De ahí que si yo estoy trabajando, yo debo entender por qué lo estoy haciendo, dónde estoy y cuál es el propósito ahí en ese lugar. En mi hogar debo de entender que mi vida tiene un propósito también ahí. Con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, con mis familiares. Yo tengo que cumplir un propósito porque Dios me ha dado la vida para eso. Y cuando he entendido que viene de Dios y que no es mi vida para yo hacer de ella placenteramente lo que yo quiera, entonces las cosas son muy diferentes. Porque la vida, hermanos, tiene un propósito. La vida tiene un propósito, ¿sí? Por eso, cuando vemos aquí, cuando habla acerca de esa cerca, de ese lagar y esa torre, es precisamente esa forma de protección que Dios ha dispuesto ahí, de bendiciones que tiene para ti y para mí, como una preparación, como decía, para que logremos el éxito y entender cuando Dios habla estas palabras de vida abundante, ¿sí? Pero lo importante y lo básico es entender que nada nos pertenece. Todo viene de Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos. Y aunque quizá, hermanos, se está escuchando el redundar mucho en esto, es que tenemos que entenderlo, porque así lo dice Dios. Incluso lo que sabemos. Mire, hace unos días por allá atrás estaba preguntándole a Irving, ¿qué estás estudiando, Irving? Pues me decía, estoy estudiando esto y esto y esto otro. Bueno, pues incluso lo que sabe, Dios le está permitiendo que él lo conozca, ¿sí? Pero él debe de entender que Dios le está permitiendo conocer eso para que él llegue a ser una persona que sea de bendición donde quiera que se pare, porque tiene un propósito en su vida y Dios lo va a usar. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y en dónde? No lo sé, pero Dios sí lo sabe y Él lo debe de entender. Y hermanos, incluso hablando en ese sentido de lo que sabemos, el hermano Tanaí tiene su empleo y hace un tiempo nos estaba hablando de las máquinas que él empezó a operar y todo eso. Le puso todo el interés y Dios le permitió, ándale, pues, y la buena noticia del día de hoy, hermanos, que nos comparte, Dios ha bendecido esto y llegó el momento de la bendición. Y ahí está. Dios sigue tratando una y otra vez para darnos a entender esto y que entendamos que la vida no nos pertenece. Es una bendición porque tiene un propósito. Siempre que lo entendamos y lo veamos desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que debemos tener siempre presente. En segundo lugar, hermanos, la vida es una oportunidad para relacionarnos con Dios. La vida es una oportunidad para relacionarnos con Dios. Y esto es algo, hermanos, que desperdiciamos de una forma trágica, de veras. Tocamos el tema precisamente de los recursos, se me fue la palabra. De los recursos, a ver si me ayudan con la palabra. En cuanto, hermanos, al tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo perdemos y desaprovechamos la oportunidad de relacionarnos con Dios? A través de la comunión con Él, a través de la lectura de su palabra, a través del servicio, a través de ser parte de ese ámbito donde nos ha puesto para desarrollarnos y ser agentes de servicio, ¿sí? La vida, hermanos, que Dios nos ha dado es precisamente para entender que hay una oportunidad para relacionarnos con Dios. Cuando vemos aquí, hermanos, acerca de los siervos de la palabra, podemos ver que el Señor estaba hablando no solamente de estos siervos que ahora estaban aquí, que debían cumplir un propósito, pero por decirlo así, estaba hablando de algo que se había dado y se había llevado a cabo
porque cuando menciona acerca de los siervos, está refiriéndose o representa a los profetas, a los maestros, a los pastores, a aquellas formas y esos métodos que Dios ha usado para llamarnos una y otra vez. Lo que dice el texto es que el Señor dice que empieza a enviar a los siervos para ahora sí que recabar lo que en base al acuerdo que tuvieron. Pero vemos que estas personas, en vez de hacer algo positivo en cuanto a esta relación que se empezó a dar, porque esto era parte del convenio, de la relación que había de darse, yo creo que ellos deberían haber tratado a la gente que llegó, a hacer cuentas, a hacer una inventario, es decir, lo que haya sido. Y aquí está, y que te vaya bien y todo lo demás. Pero ¿qué empezaron a hacer? En vez de reforzar una relación, en vez de unificar un convenio y hacerlo válido desde sus principios y sus bases, empezaron a hacer algo que no era lo propio, ¿sí? Y lejos de relacionarse más con su Señor, con aquel que les había dado ese encargo, hermanos, empiezan, dice la historia, a matar a todas aquellas personas que fueron enviadas, ¿sí? Y otros por ahí regresaron golpeados, como dice el texto. Y esto nos habla precisamente la idea equivocada del ser humano de creernos dueños, de lo que le pertenece a Dios. Porque muchas veces se antepone nuestro orgullo, nuestra actitud, nuestra violencia incluso, ¿sí? Porque, hermanos, nos rebelamos contra el Señor. Hemos tocado el asunto, incluso tocamos el punto del dinero, ¿no? A veces cuando tenemos que darle al Señor, incluso el diezmo y las ofrendas y todo eso. Y yo espero, hermanos, que tú como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, pues que estés diezmando. Yo espero que estés diezmando de forma consecutiva, incluso aunque no nos estemos reuniendo. Yo sé que muchos hermanos estamos diezmando, y yo espero que todos los demás lo estemos haciendo, porque es un deber, y es un compromiso que tenemos con nuestro Dios, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, hemos llegado a caer en esa tendencia, incluso de rebelarnos y ser violentos con Dios en ese sentido de no obedecer, no aceptar sus principios, sus mandamientos, y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y lejos de relacionarnos bien con Él, hermanos, nos alejamos y optamos por determinar lo que nosotros razonamos en nuestro corazón. De ahí que decíamos, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? Y a veces, como decía aquí, estas personas, debiendo entender desde el principio todo, ¿sí?, ya se empezaron a considerar como dueños de la viña, ¿sí?, porque estaban ejecutando las cosas a sus propósitos, ¿sí?, personales. Y estaban manejando todo desde la perspectiva de la frase, nuestra vida, ¿sí? Y esto, hermanos, no es correcto, ¿sí? Y eso es realmente una tragedia, que dejemos pasar esas oportunidades que Dios nos permite para relacionarnos y realmente entender que la vida que Dios nos ha dado tiene ese propósito, de que cada día nuestra relación con Dios se avive más, nuestra relación con Dios sea la mejor, nuestra relación de Dios sea una bendición, ¿sí? Por eso, en tercer lugar, es entender que la vida es para cumplir una misión, hermanos. La vida es para cumplir una misión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño es Dios, y Él espera siempre algo de ti y de mí. Siempre espera algo de nosotros. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tú y yo somos una inversión de su gracia. Esto es lo importante y lo radical. Y Él espera de ti y de mí ver frutos a través de estas vidas que se desarrollan dentro del propósito eterno de Dios. Y entonces que esto redunde en bendiciones para uno y para los demás. Sí. Por eso la vida, hermanos, es prestada para cumplir con esa misión que Dios nos ha permitido, en la cual estamos ahora involucrados. Y como decíamos también en los temas anteriores,
Tú tienes un don, bueno, pues entonces ahí es donde vas a trabajar. Tienes un talento, es ahí donde vas a trabajar. Tienes una habilidad, es ahí donde vas a trabajar. Porque Dios te ha puesto con todos estos elementos para que entonces entiendas que si no los ejerces, va a ser una gran tragedia. Y por eso hemos de entender que hemos recibido la viña de nuestras vidas con todos esos dones que la rodean. Y que necesitamos entregar cuentas, hermanos, al fin del día. No se espere hasta cuando vayamos a morir. Al fin del día hay que entregar cuentas. No sé si usted lo está haciendo, lo haga. Pero cada día hay que entregar cuentas, mis amados hermanos. Señor, gracias te doy el día de hoy porque pude ir a mi trabajo. Señor, gracias el día de hoy, como nuestro hermano, porque recibí la mejor noticia y te agradezco en esta noche. Ya en su oración final, quizás al terminar el día, rinda cuentas. Y Señor, estoy contento y estoy alegre contigo. Y Señor, gracias porque me permitiste hacer esto. Gracias, Señor, porque pude llevar a cabo esto. Gracias, Señor, porque estuviste conmigo. ¿Sí me entiende? Rendir cuentas todos los días. Se nos olvida a veces eso. No le entramos a la contabilidad con Dios. Y no entendemos que tenemos una misión. Y esa misión requiere de esa agilidad, de ese desarrollo, de esa forma de tratar y trabajar con las cosas de Dios. Y entendiendo que estamos tratando con el dueño. Por eso cuando entendemos y el tema y hablar de la vida generosa, hermanos, es entender que todo tiene ese fundamento de gratitud, ¿sí? De reconocimiento, como decíamos también el viernes, para con Dios. David tuvo que, en esta última parte de su vida, hablar de su agradecimiento, de cómo él exaltó a Dios con todo lo que Dios le había permitido tener, ¿sí? Qué interesante, hermanos, es entender esto. Muchas oportunidades que Dios nos concede y que nos da todos los días, en todo momento, para que nos relacionemos con Él, para que le entreguemos los frutos que hemos conseguido. Y como decía también, no es que lo hayamos conseguido por nuestro propio esfuerzo, sino porque Dios nos permitió hacerlo, ¿sí? Y todo esto debe ser al término del día con ese corazón agradecido, de glorificarle y reconocerlo como dueño de todo lo que nos ha concedido. Así que, mis amados hermanos, en cuarto lugar, la vida, hermanos, la vida recibida debe entenderse. La vida que hemos recibido debemos entenderla, porque es gracia que podemos recibir, ¿sí? Esta parábola, hermanos, nos habla de Dios, quien se representa en el hombre que plantó la viña, porque habla precisamente de él como el dueño, ¿sí? Y nos dice que es bueno. Esto es lo que está dando a entender, porque él llega y hace el trato y conviene y se va y confía y espera y tiene paciencia. ¿Y cuánta paciencia, Porque mire, pues no llegó uno todo golpeado. Bueno, ahí va otro. Y pues se lo mandan peor. Y pues ahí va otro. Y pues no llega. Y ahí va otro. Y bueno, pues ¿qué estará pasando? Y por último dice, voy a mandar a mi hijo, quizás a él sí lo respeten. ¿De qué me habla esto? De la paciencia de Dios, de su amor, de su misericordia, del gran corazón que tiene nuestro Dios. Y que no es otra cosa sino gracia que solamente Él puede brindar, porque Él es bueno. Y sabe una cosa, y como decíamos también, cuántas imperfecciones hay en nuestras vidas por nuestra condición humana, no somos perfectos delante de Dios. Pero hermanos, Dios sigue confiando en ti y en mí, ¿sí? Y sigue teniendo paciencia contigo y conmigo, y está dispuesto a perdonar y también a seguir dándonos oportunidades.
Porque dice que lo hizo así hasta el grado de llegar hasta el último instante, mandar a su hijo. Y saben que lo hizo incluso con el propósito de mantener el pacto que hizo con estos labradores desde el principio. Y bueno, esta expresión que estaba el Señor mencionando con estas palabras era precisamente a estos líderes que estaban ahí, señalando, criticando, viendo todo lo que estaba haciendo el Señor y siendo que su investidura no encajaba precisamente en el propósito que Dios tenía para su pueblo, ¿sí? Por lo tanto, habían sido personas violentas, personas orgullosas, personas que seguían con tendencias que estaban fuera de lugar. Pero aún ahí, una vez más, vemos ahora ahí el Hijo de Dios hablando con ellos, ¿sí? Tratando con ellos, hablándoles de las cosas de Dios. ¿Y con qué propósito? Para establecer esa relación y hacer entender ese pacto que hubo desde el principio de parte de Dios. Así tú y yo, ¿sí? La vida que hemos recibido debe de entenderse, porque el día que creímos en Cristo hubo un pacto entre Dios y nosotros, y ese día el Señor nos recibió, ese día el Señor nos tomó en sus manos, ese día el Señor nos dijo bienvenido, ese día el Señor dijo anoten este nombre en el libro de la vida. Ese día, hermanos, fue maravilloso. Y cuántas veces con el paso del tiempo nos desviamos y dejamos de comprender de qué se trata la gracia que tenemos de nuestro Dios, y nos desubicamos. Por eso estos religiosos de aquel tiempo entendieron a la perfección la parábola y se identificaron precisamente con los labradores malvados. De ahí que tengamos que entender tú y yo en este día y en esta mañana que la vida, hermanos, recibida debe entenderse, porque, hermanos, es de gracia y es por gracia de nuestro Dios, y que hay un propósito ahí, porque está bañado de misericordia, de amor, de paciencia de parte de nuestro Dios. Pero allí estaban ellos empeñados con el propósito de destruirlo, de hacerlo caer en algún engaño. Por eso, hermanos, podemos decir cuánta gracia derramada de parte de nuestro Dios, con cuánta paciencia nos trata a veces. Por eso tenemos que descubrir de qué se trata nuestra vida y descubrir este ámbito de la generosidad, porque quien realmente, verdaderamente es generoso y ha sido generoso, siempre, desde el principio, ha sido Dios. Y el Señor sabía exactamente los planes de aquellos que le odiaban, mas sin embargo, ahí estaba enseñándoles estas verdades, ¿sí? Por eso tenemos que reconocer, hermanos, que por causa de la gracia de Dios, encontrarse con Dios y experimentar la salvación que hemos obtenido, ¿sí? Es experimentar, hermanos, que no es tan difícil. Pero si alguien se condena, seguramente va a ser porque ha hecho un gran esfuerzo por rechazar esa gracia de nuestro Dios. Y déjeme decirle que hace un gran esfuerzo de rechazarla porque no quiere aceptar, no quiere obedecer, no quiere ser bendecido, no quiere una relación con Dios. Y trágicamente me atrevo a decirlo que muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, no nos queremos sujetar a Dios. No se trata de los hermanos, no se trata del pastor, se trata de nuestro Dios. Y por último, hermanos, la vida debemos entregársela al Señor en el lugar correcto. La vida debemos entregársela al Señor en el lugar correcto. Por eso, después de escuchar ellos esta parábola, se molestaron tanto que buscaron la manera de prenderle. Incluso comisionaron a personas para que fueran ahí. Personajes representativos de estas sectas que incluso cuando odiándose entre ellos mismos se ponen de acuerdo en esta ocasión para arremeter contra el Señor, ¿sí? Se unieron contra el Señor.
Y llegan haciendo una pregunta comprometedora en ese momento ante la situación que estaba viviendo de dominación, ¿sí? Porque una de las cosas que dejan ver ellos con esto es que esta situación en la que ellos estaban pasando, viviendo en este momento, era precisamente que ningún judío se sentía cómodo con la obligación de pagar impuestos, ¿sí? Y la enseñanza que los fariseos estaban ellos ahí enseñando era que ellos se creían superiores, ¿sí? Y por lo tanto ellos esgrimían esto, que se sentían humillados al ser personas o pueblo que tenían que tributar a una nación pagana que estaba en dominio precisamente de su pueblo, ¿sí? Así que pagar impuestos incluso en ese momento pues era una obligación, ¿sí? Y el partido de los herodianos incluso, hermanos, defendía este punto. ¿Y saben por qué? Porque eran socios de los romanos. Había esa relación. Qué bien, ¿no? Que se relacionaban más con ellos que con Dios, porque ahí estaba puesto su corazón. Por eso la respuesta del Señor es importante, ¿sí? Y hay mucha sabiduría de nuestro Dios ahí cuando Él contesta. Y esa es una verdad que Él le hace salir de ese aprieto en el cual fue sometido, y lo hace de una forma magistral cuando Él dice ese llamado y que le muestran esa moneda, ¿sí? Y entonces les dice, bueno, a ver, díganme, pues de quién es la efigie o el sello que está ahí. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues es del César. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Pues de a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De ahí, hermanos, que tenemos que entonces entender que la vida que nuestro Dios nos ha dado tiene un propósito, ¿sí? Y yo creo que en esta mañana yo quiero invitarles y quiero llevarles para que hagamos un compromiso, mis amados hermanos. Y este compromiso nos debe de desafiar precisamente a dedicarnos a tener un encuentro con Dios para rendir cuentas, para que hagamos ese balance que necesitamos en nuestra vida personal y analicemos las diferentes áreas de nuestras vidas, y que podamos delante de Dios reconocer que hemos fallado, de manera que entonces empecemos a dar los primeros pasos de una vida generosa, los primeros pasos de una vida que nos llevará a una jornada donde las cosas van a ser bien diferentes. Por eso en el corazón de cada cristiano debe de haber un deseo inspirado por Dios para vivir una vida generosa, una vida que modele el ejemplo de Dios, de ser desinteresado, de ser sacrificado, ¿sí? Porque todos estamos en este peregrinaje espiritual, hermanos, en el que estamos llamados a dar, a ser generosos en nuestras vidas, para que entonces lleguemos a estar llenos de crecimiento, de movimiento, en una acción, en un ir y venir, movidos por la mano de Dios para entender de qué se trata su voluntad y dónde encaja ese propósito que no hemos entendido quizás. Así que le hago una invitación, mi hermano, mi hermana, para que haga ese compromiso con Dios, para que empiece a vivir para Él, entendiendo que todo lo que tenemos es de Él y Él es el dueño. Él es el Dios soberano. Y yo te quiero invitar, haciéndote este desafío, para que te dispongas a renovarte, a cambiar con la ayuda de Dios. Sí. Para que vivas una vida generosa. Para que vivas una vida trascendental, una vida con propósito. Y termino diciendo esto: nuestro Señor Jesucristo vivió una vida gozosa, sin restricciones,
vivió una vida abundantemente generosa. Porque esa atención que él mostró a la gente, a sus necesidades, ese ministerio de sanidad, ese ministerio de transformación de vidas, esas parábolas que él narró muchas veces, y entre ellas la que acabamos en la cual acabamos de meditar el día de hoy, ¿sí? No se diga aquella del hijo pródigo, de aquellos trabajadores que recibieron un sueldo por un día completo de trabajo, por una hora de trabajo. Cuánta enseñanza, donde todo esto habla y nos cuenta de un Dios quien en su dar, en esa forma de dar, hermanos, es ilimitado. Y al mismo tiempo pudiéramos decir algo extravagante, porque cuando vemos cómo Dios da, hermanos, y cómo Dios bendice, y a mí me puso muy contento cuando nuestra hermana Carmen nos compartió este milagro de Dios, de veras. Yo recuerdo muy bien sus palabras, recuerdo su sentir, sus pensamientos, sus lágrimas al inicio, llorando por sus temores que tenía ahí. Yo le dije, mi hermana, espere y confíe en el Señor, porque Dios tiene algo para usted. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios tiene algo para usted. Y así se los he compartido a muchos de ustedes cuando me presentan una petición. Confiemos en Dios. Sí. Porque Dios cuando da es ilimitado y extravagante, por decirlo así. Por eso Jesús mismo es el regalo de Dios, que nos libera para dar gozosamente, para dar sacrificialmente, porque Él mismo se ofreció de una forma generosa, y en la cruz del Calvario, hermanos, nos ha rescatado. Así que, mis hermanos, somos desafiados por Dios esta mañana para que entonces, hermanos, a la luz de su palabra, podamos entonces de veras ser inspirados por Dios en esta mañana, para que Él nos santifique cada vez más, para que esos planes que Él tiene para ti, para mí, los realice y los lleve a cabo, y aunque nos duela, y aunque nos lastime, y aunque nos vaya a hacer llorar incluso, hermanos, porque a veces vamos a sufrir con los cambios. Pero Señor, la honra y la gloria sea para ti, y adelante. Aquí estoy, y haz conmigo lo que tú quieras, porque yo sí quiero descubrir esa vida generosa de la cual tú hablas. Así que le invito, hermano, hermana, y vamos a orar, y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos ayude para tomar decisiones realmente que le glorifiquen a Él, precisamente en esta área de la generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad debe ser un estilo de vida de todo cristiano, de todo creyente. Y con esto terminamos nuestra serie, hermanos, así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado de una forma maravillosa la forma en que tú, Señor, nos hablas. Y cómo, Señor, nos muestras esas formas grandiosas que nos enseñas en tu palabra, para que veamos las maravillas, Señor, de tu voluntad, para que entendamos, Señor, que aunque estamos en este mundo, y aunque estamos viviendo una vida pasajera, y aunque estamos aquí, Señor, por un tiempo quizás, Señor, entender que hay un propósito bien claro y bien definido en la vida que nos has dado, que nos has prestado, Señor. Entender que todo, Señor, todo, absolutamente todo es tuyo. Y que, Señor, aprendamos a desarrollar en nuestros corazones, Señor, este aspecto de la generosidad. Y que sepamos a desprendernos de todo aquello que nos tiene sujetos, que nos tiene amarrados, Señor, porque muchas veces estamos ahí teniendo como base de sustento, como base de confianza, a veces los bienes materiales y las cosas y las capacidades y todo aquello que podemos realizar y hacer. Señor, gracias porque, como dice tu palabra en esta mañana, hubo un encuentro contigo, Señor, y nos dijiste, aquí empieza la jornada, aquí empieza el camino, aquí empieza el propósito de la vida. Y, Señor, nos has dado ese privilegio de vivir contigo, de estar cerca de ti, de sentir tu amor, tu misericordia, Señor, cada día, porque desde que te conocimos lo hemos empezado a experimentar y ha sido un aprendizaje maravilloso.
Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón entienda y pueda ver, Señor, que dentro de estos principios y de este propósito tuyo, Señor, hay vida y hay vida abundante. Señor, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, se sientan desafiados en esta mañana para hacer este compromiso contigo, Señor. Y que podamos juntos y en tu nombre, Señor, caminar contigo. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque ahora comprendemos más. Y yo lo digo primeramente, personalmente. He aprendido mucho en este mes, hablando de esto, Señor. He aprendido más, he entendido más. A veces creemos que ya lo conocemos todo, pero gracias por hablarlo, Señor. Así que, Padre, te pido bendición para tu iglesia. Señor, derrama bendiciones, que ellos conozcan que todo esto que tenemos es tuyo y que todo te pertenece, aún nuestra propia vida. Y entender, como vimos el día de hoy, que nuestra vida tiene un propósito. Y cuando está en tus manos, va a haber éxito. Gracias, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender y gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias por la bendición de conocerte y aquí estamos ahora siendo desafiados. Así que yo soy el primero en comprometerme contigo, Padre Santo, para que podamos iniciar también o continuar con este trabajo, con esta jornada que tenemos contigo de rendir cuentas. No solamente hoy, todo el tiempo. Y que el día que tú llegues, cuando vengas, cuando seamos llamados a tu presencia, podamos escuchar todos juntos estas preciosas palabras. Buen siervo fiel. En lo bueno ha sido, y que nos diga el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos a seguir, a continuar con esta jornada, Señor. Nos ponemos en tus manos y gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones. Y aquí estamos, bueno, pues a continuar y a seguir tratando con Dios todo este tipo de cosas. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.